La lluvia caía estrepitosamente y la jovencita miraba con ansias a través de la ventana de su habitación, añorando poder sentir las gotas sobre su rostro. Julia se secó las lágrimas que resbalaron por sus mejillas y se acarició la abultada panza en donde descansaba su bebé. Llevaba casi 9 meses sin poder sentir la naturaleza rodeándola, los mismos que no había podido ver a su amado Reinaldo, el padre de la criatura que estaba esperando. Lamentablemente, su padre le tenía estrictamente prohibido el salir de casa y para asegurarse de eso, el hombre había instalado pestillos en la puerta de su habitación en donde la tenía. Un suspiro lleno de anhelo escapó de la boca de Julia al recordar a su amado. Él la había hecho muy feliz desde el momento en que se conocieron, y cuando estaban juntos, las clases sociales no existían. Reinaldo llegó a su vida cuando ella tenía 15 años. Este comenzó a trabajar en la casa de su padre, cortando el césped que la rodeaba. El muchacho era apenas 2 años mayor que ella, pero parecía haber vivido mucho más. Su mirada estaba llena de conocimientos, los cuales ella ignoraba, algo que le resultó demasiado interesante a Julia, quedando prendada a corta edad. Reinaldo tenía un excelente sentido del humor y siempre alegraba sus días. El joven le regalaba una flor cada vez que la veía y se sentaba junto a ella para verla estudiar. Este siempre la admiraba por su dedicación, sobre todo porque él había tenido que dejar sus estudios para ponerse a trabajar cuando aún era muy pequeño. Julia compartió muchos momentos mágicos con él y fue su compañía en esa solitaria casa, en donde solo se encontraba rodeada de empleados, debido a que su padre solía encontrarse muy ocupado con sus negocios, ya que para él no existía nada más importante que el dinero. Debido al gran amor que nació en esos jardines, Julia se entregó en cuerpo y alma, conociendo el verdadero significado de la felicidad junto a Reinaldo, sobre todo meses después, cuando ella se enteró que pronto serían una familia. La jovencita organizó una cena romántica para contárselo, imaginando que su felicidad sería la misma. Pero cuando ésta se encontraba a punto de decírselo, su padre irrumpió en el lugar. Julia no sabía que llegaría más temprano a casa y los encontraría. Don Esteban no le dio la oportunidad de explicarle nada. El hombre rechinó los dientes y vociferó a los 4 vientos su inconformidad con esa relación, por lo que en menos de 1 minuto Reinaldo se encontraba en la calle sin ninguna esperanza de volver a ver a Julia. La muchacha rogó a su padre por piedad, confesándole que fruto del amor que se tenían, pronto sería abuelo. Pero lo que Julia no sabía era que la noticia horrorizaría al hombre, quien no estaba dispuesto a que los demás se enteraran de que su hija tenía un amorío con el jardinero. Don Esteban trabajó mucho durante su vida para conseguir el estatus social en el que se encontraba. El hombre pasó por muchas situaciones, como el abandono de su mujer, quien se fue con todo el dinero que los dos habían logrado obtener. Pero este se remontó y logró el reconocimiento de parte de la alta sociedad. Estás mal de la cabeza si crees que dejaré que una hija mía se revuelque con el jardinero. Te enseñaré a obedecer y algún día me lo agradecerás. Desde ese día, don Esteban había llevado a Julia hasta su habitación y cerrando la puerta la mantuvo allí con el propósito de que ésta no volviera a frecuentar a Reinaldo y a ningún otro hombre de su calaña. Julia desde ese momento cayó en una terrible depresión, pero el único consuelo que tenía era el hijo que llevaba en el vientre, el que le daba fuerza suficiente para seguir viviendo.
9 meses después, la muchacha soltaba unos terribles gritos, los cuales se escuchaban en medio de la tormenta que se desataba afuera de la casa. Don Esteban ese día acudió a su habitación con una matrona. Él nunca se arriesgaría a que nadie más supiera el secreto que guardaba en esas 4 paredes. Julia pujó con todas sus fuerzas e hizo todo lo que la mujer le dijo con la esperanza de por fin tener a su pequeñita entre sus brazos. Pero minutos después de que todo hubiera acabado, ese momento jamás llegó. Desesperada, buscó su rostro para buscar los llantos en la habitación, pero pronto pudo ver cómo su padre la tomaba entre sus brazos y salía del lugar sin dirigirle una mirada. Julia gritaba pidiéndole que por favor regresara, pero el hombre hizo caso omiso a sus súplicas y ella solo pudo escuchar cómo los llantos de su pequeña se iban alejando hasta desaparecer. Don Esteban subió a su auto y se alejó de su casa, mientras le dirigía una mirada de desdén a su propia nieta, que iba en el asiento continuo del auto. Al ver su rostro lleno de lágrimas, frunció el entrecejo y se repitió que era lo mejor. Su hija no debía arruinarse la vida a corta edad, y tampoco permitiría que manchara la reputación que tanto le costó construir. Don Esteban depositó el pequeño bulto que llevaba entre los brazos en la puerta de una vieja casa, en el barrio más pobre que había encontrado, y sin dirigirle una sola mirada más, se dio media vuelta y regresó a su lujoso auto, el cual manejó de regreso a casa. El hombre pensó que desde ese momento no tendría nada más en qué preocuparse. Su hija volvería a hacer su vida y pronto podría volver a tener hijos dentro de un matrimonio con un hombre bien posicionado. Todo eso quedaría en el pasado y la vida les volvería a sonreír. Pero lo que éste no imaginó fue que su hija después de ese día no volvería a ser la misma. La jovencita se encontraba verdaderamente mal y se rehusaba a comer. Tampoco dormía o decía una sola palabra. Ella se estaba volviendo loca dentro de esas 4 paredes, y por más que su padre intentó razonar con ella, ésta nunca le devolvió la mirada. Un año después de ese acontecimiento, Julia no resistió más y tras dejar una carta en la mesa de su habitación, pasó a mejor vida. Don Esteban, quien se encontraba trabajando como era de costumbre, recibió una llamada de la ama de llaves, quien entre sollozos le contó que al ingresar a la habitación de Julia, la había encontrado tirada en el suelo, muy pálida y sin latidos. Cuando don Esteban llegó a casa esa noche, vio cómo las autoridades sacaban a su hija completamente cubierta con una manta blanca, y un oficial que se encontraba junto a él le entregó el pedazo de papel que ésta había dejado antes de cometer semejante acto. Al leerlo, los ojos del hombre se llenaron de lágrimas y un gran remordimiento recorrió su cuerpo, pues ésta decía: Para Esteban, no tengo el valor de seguir llamándote papá. Ya no te amo más. No comprendo cómo en algún momento pude considerarte mi héroe, si no eres más que un monstruo, a quien solo le interesa el dinero y el qué dirán de la gente. Pero no importa sobre quién tengas que pasar para lograr pertenecer a la alta sociedad. Te avergonzaste de mí porque querías que fuera igual que tú. Pero desde el momento en que me arrebataste a mi hija, me prometí que jamás te daría lo que querías. Es por eso que prefiero irme de este mundo. No soporto pasar otro día más bajo tu mismo techo.
Ahora seré feliz en un lugar en donde podré reencontrarme con mi pequeña. Julia siempre había creído que su hija no se encontraba con vida y que su padre era el responsable. A don Esteban se le arrugó el corazón y se arrepintió de sus acciones, cayendo de rodillas mientras lloraba desconsolado. Y entre sollozos le prometía a su hija que recuperaría a su nieta para enmendar los errores que un día cometió. Lamentablemente, el hombre no pudo volver a encontrar a su nieta pronto. Este la buscó en la humilde casa en donde la dejó, pero se dio con la sorpresa de que allí ya no vivía nadie, por lo que no tuvo ninguna pista más de ella. Don Esteban no se quedaría con los brazos cruzados y gastó cantidades inmensas de dinero contratando a un investigador privado para que lo ayudara en su cometido. Pero tras 15 años no tuvieron suerte alguna. Don Esteban se centró tanto en cumplir la promesa que le había hecho a su hija que gastó casi todo su dinero, pero no le importó. El hombre hasta empeñó su propia casa con la intención de compensar sus errores, sin éxito alguno. Muy pronto el poderoso hombre ya no existía más. Solo quedaba un anciano, quien ahora se había dado al abandono, pues nada le interesaba. Deambulaba por las calles y contaba la historia de su vida una y otra vez, con la esperanza de que alguien lo escuchara y le pudiera dar razón de la nieta que algún día dejó en un humilde barrio de esa ciudad. Hasta que un día, entre todas las personas que existían en este mundo, un hombre se sentó junto a él. Este se encontraba devastado y se agarraba la cabeza preocupado. El anciano comenzó a hacerle conversación. Era la manera en que ahora pasaba sus días, y tras preguntarle qué le sucedía, este le dijo que su querida hija se encontraba en una situación muy difícil y que ahora necesitaba un trasplante urgente de médula ósea. Verá, señor, ella realmente no es mi hija, pero es como si lo fuera, ya que la encontré en mi puerta cuando aún era una bebé, y ella me sonrió de una manera tan única que nos volvimos inseparables. Yo no tengo mucho dinero, pero no puedo comprender cómo sus padres pudieron dejarla allí en medio de una tormenta. Alice fue lo mejor que me pasó en la vida y ahora se encuentra luchando por sobrevivir y nada puedo hacer por ella, pues no soy compatible. Al escuchar la historia, don Esteban sintió que el corazón se le salía del pecho, pues el día en que él dejó a su nieta, una gran tormenta se había desatado. Así que entre lágrimas, este le preguntó si tenía una foto de ella. Cuando el hombre le mostró el rostro de la joven Alice, el anciano casi tuvo un paro cardíaco. El parecido que tenía con su hija era increíble. Don Esteban agarró la mano del hombre entre las suyas, sorprendiéndolo, y entre susurros le dijo: «Gracias por cuidar de ella. Creí que jamás la encontraría». El anciano le contó su historia y se ofreció a hacerse la prueba de ADN para verificar si ellos dos eran compatibles. De ser así, él estaba dispuesto a donar su médula ósea. Y como era de esperarse, los análisis fueron positivos. Pero antes de que estos salieran, don Esteban estaba convencido de haber encontrado a su pequeña nieta. El anciano, antes de entrar al quirófano, pidió ver a la jovencita para pedirle perdón por haberla abandonado. Arrepentido, lloró junto a ella bajo la mirada de su padre, quien la cuidaba en todo momento.
Don Esteban también le entregó al hombre unos papeles, los cuales contenían una carta para Alice, con su firma y letra, en donde éste le contaba la verdadera historia de su procedencia, asegurándole que su madre la amó hasta el último momento de su vida. Así también estaban los documentos de su nacimiento y una hoja en donde el anciano la declaraba beneficiaria de su seguro de vida, ya que éste no quería que a ella le volviera a faltar nada. Don Esteban ese día ingresó a la sala de operaciones, de donde no salió más, pues su corazón no resistió debido a todas las emociones de esos días, pero sí pudo hacer una buena acción, dándole a su nieta la oportunidad de seguir viviendo y de ser feliz, pues se lo debía a su madre. Queridos amigos, lamentablemente, los padres creemos saber qué es lo mejor para los hijos, pero no nos damos cuenta que debemos dejarlos ser dueños de su propio destino. Gracias por acompañarnos en otra historia más. Te envío un abrazo y te espero con la siguiente historia.